Me llamo Jeremiah Knox y nunca pensé que tendría que defender mi propiedad del nuevo esposo de mi exesposa. Pero desde que se casó con Troy Maddox, algo cambió. Él no solo me reemplazó en su vida. Le declaró la guerra a la mía. No lo vi venir. Vivimos en la misma calle durante años, un barrio tranquilo con familias que saludaban desde sus porches y niños que dejaban sus bicicletas en las entradas. Pensé que seguiría así incluso después del divorcio. Pensé que, en el peor de los casos, sería incómodo. Pero el día que Maribel trajo a Troy a casa, él marcó su territorio como un perro en una boca de incendios. Empezó pequeño. Un rasguño por aquí, una bolladura por allá. Al principio no le di importancia. La vida está llena de pequeños accidentes, me dije. Quizás los niños del barrio se estaban descuidando. Quizás no era nada. Pero entonces volvió a ocurrir. Un nuevo arañazo en la puerta de mi coche. Perfectamente recto, como si lo hubieran hecho con llave. El metal se descascarillaba, la pintura se desprendía como piel muerta. Y esa noche, cuando llegué a casa del trabajo, Troy estaba sentado en la entrada de su casa, al otro lado de la calle, con una cerveza en la mano, mirándome fijamente. Sonrió con suficiencia. Esa clase de sonrisa que dice, ahora soy el responsable. Aparté la mirada, fingiendo no darme cuenta, pero la inquietud en mi estómago no se iba. A la mañana siguiente, encontré un clavo en mi rueda delantera. Al principio pensé que quizá lo había atropellado, pero al sacarlo, me di cuenta de lo limpio que estaba. Sin suciedad ni óxido. Como si lo hubieran puesto ahí a propósito. Cambié la llanta, maldiciendo en voz baja, y miré al otro lado de la calle. Ahí estaba de nuevo, apoyado en su camioneta, con los brazos cruzados y los ojos ocultos tras esas gafas de sol baratas de espejo. Levantó la barbilla apenas un poco, en un desafío silencioso. Volví a mi entrada y me obligué a respirar. Nada de confrontación. Todavía no. Pero no paró. Una semana después, otro clavo. Luego, una pequeña grieta en el parabrisas, como si alguien hubiera lanzado una piedra desde lejos. Revisé mi cámara de seguridad, pero era un modelo antiguo, borrosa como mucho. Nada útil. Llamé a la policía, pero no pudieron hacer mucho sin pruebas. Probablemente sean unos niños, dijo el agente encogiéndose de hombros con compasión. Estén atentos. Asentí y le di las gracias, pero en mi interior sabía exactamente quién era. Y él sabía que yo lo sabía. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los tejados, estaba en el jardín regando el césped. Troy salió, sin camisa, con una cerveza en la mano, y sus tatuajes reflejaban la luz del crepúsculo. Se apoyó en la cerca, observándome. Lo ignoré, concentrándome en la manguera, el agua que formaba un arco sobre el césped. Pero él no apartaba la mirada. Por fin habló. «¡Qué coche tan bonito!», dijo, con la voz cargada de sarcasmo. No respondí. Tomó un trago de cerveza y se rió. «Espero que tengas un buen seguro». Esa noche, me quedé en la cama, mirando al techo, con las manos apretadas. Intenté recordar los viejos tiempos, cuando Maribel y yo éramos felices, cuando organizábamos barbacoas para los vecinos, cuando reír era fácil. Pero esos recuerdos parecían pertenecer a otra persona. Ahora, era yo contra él. Yo contra el hombre que me había reemplazado. No podía dejar que ganara. Así no. A la mañana siguiente, revisé mi coche antes de ir a trabajar. Le di 2 vueltas, revisándolo cada centímetro. Ni un rasguño. Sin clavos. Pero el aire se sentía cargado, como una tormenta a punto de estallar. Conduje al trabajo con un ojo puesto en el retrovisor. Cada vez que pensaba en la sonrisa de Troy, mis manos se apretaban sobre el volante. En la oficina, intentaba concentrarme, pero mi mente volvía una y otra vez a él. Su sonrisa. Sus gafas de sol de espejo. Siempre parecía saber cuándo lo miraba. Al llegar a casa esa noche, aparqué y respiré hondo antes de salir del coche. Recorrí con la mirada la entrada, el jardín, el buzón. Todo parecía normal, pero eso solo me puso los pelos de punta. Al principio no lo vi. Pero entonces, con el rabillo del ojo, vi movimiento. Troy estaba en su garaje,
apoyado en el marco de la puerta, con una botella de cerveza colgando de sus dedos. La levantó en un brindis silencioso, con una sonrisa aún más amplia esta vez. Apreté la mandíbula, obligándome a mantener la calma. No le daría la satisfacción de perder los estribos. Todavía no. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de mi casa, con las llaves temblando en la mano. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina, contemplando las vetas de la madera, los recuerdos de las cenas familiares y los pasteles de cumpleaños. Me pregunté si Maribel me había amado alguna vez o si había estado esperando a alguien como él desde siempre. Alguien que podía pararse en la entrada de una casa, con una cerveza en la mano, y sonreír con sorna como si fuera el dueño del mundo. Dormir no me resultaba fácil. Cada crujido de la casa me ponía tenso. Cada ráfaga de viento parecía una amenaza. Alrededor de la medianoche, oí un sonido débil, pero ahí estaba. Me levanté y miré por las persianas. Nada. Solo la calle tranquila, las sombras de los buzones y las cercas. Pero lo sentí, como un lobo acechando en la oscuridad. Pensé en llamar a la policía otra vez, pero ¿qué diría? ¿Que me vigilaban? ¿Que el nuevo marido de mi exesposa me acosaba con sonrisas y arañazos? Se reirían de mí y me echarían de la comisaría. Así que tomé una decisión. Si él quería jugar, yo sería más astuto. Observaría. Esperaría. Y cuando llegara el momento, haría mi movimiento. Ya no sería la víctima. Sería la que lo vio venir. La que se negó a ceder. Porque no se trataba solo de propiedad ni de orgullo. Se trataba de demostrarme a mí misma que no dejaría que él, ni nadie, me intimidara y me sacara de mi vida. Cerré las persianas y volví a sentarme a la mesa, las sombras eran largas y familiares. Me llamo Jeremiah Knox. Y mañana empezaría el partido. Intenté ser cortés. Era la única manera que sabía de manejar el lío en el que me había metido. Después de todo, no era de los que lanzan puñetazos a la mínima. Mi padre me enseñó algo mejor. Pero después de semanas de agresión silenciosa, cada día era una prueba de cuánto podía tolerar. Y hoy, ya no aguantaba más. El aire se sentía denso al cruzar la calle, con los pies crujiendo en el pavimento. Maribel estaba en el jardín delantero, cuidando el parterre que había plantado cuando aún estábamos juntos. Tenía esa mirada satisfecha, como si por fin hubiera arreglado su vida tal como quería. Me detuve a unos metros, esperando a que me viera. No levantó la vista de inmediato, tenía las manos enterradas en la tierra. Me aclaré la garganta. Maribel, ¿podemos hablar? Finalmente me miró, con los ojos ocultos tras unas gafas de sol enormes. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa fría. ¿Qué quieres, Jeremías? Parecía cansada, o quizás molesta. Era difícil saberlo últimamente. Cambié de postura, sintiendo una gota de sudor resbalándome por el cuello. Se trata de Troy. El nombre me supo amargo en la boca. Se rió, un sonido breve y desdeñoso que me atravesó por completo. Claro que se trata de Troy. Se levantó, sacudiéndose la tierra de las manos. Los hombres son hombres, dijo con tono burlón. Troy es un hombre de verdad. No como tú. Sus palabras me impactaron más de lo esperado. Sentí que se me apretaba la mandíbula y el pecho se me oprimía con ese dolor tan familiar. Quería gritar, reprenderla por cada mentira que le había permitido decir. Pero no lo hice. Me contuve. Porque gritar no resolvería nada. En cambio, la miré fijamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría oírlo. Solo háblale, logré decir. Dile que pare. ¿Detener qué? Preguntó con un tono desbordante de indiferencia. ¿Dejar de ser el mismo? Negué con la cabeza, reprimiendo mi frustración. Deja de vandalizar mi coche. Deja de amenazarme. Deja de actuar como si fuera el dueño de este barrio. Arqueó una ceja. Pruébalo, me retó. Casi me río. ¿Pruébalo? Como si no hubiera estado viviendo en constante vigilancia, documentando cada rasguño, cada uña, cada sombra del sonriendo con sorna desde el otro lado de la calle. Había empezado a llevar un registro de horas, fechas y fotos.
Incluso instalé una pequeña cámara en mi porche, escondida detrás del farol. Estoy en eso, dije en voz baja. No te hagas la tonta, Maribel. ¿Sabes lo que ha estado haciendo? Suspiró dramáticamente y volvió a sus flores. Jeremías, estás siendo paranoico. Troy no es así. Es un buen hombre. Quizás si te comportaras como tal, te dejaría en paz. Abrí la boca para responder, pero me contuve. ¿Qué sentido tenía? Cada palabra que salía de su boca parecía ensayada, como si la hubiera estado practicando con él en la oscuridad de su sala, ambos alimentando la idea de que yo era el enemigo. Así que me di la vuelta, sintiendo el aguijón de sus palabras en lo más profundo de mi ser. Mientras caminaba de vuelta a casa, sentí un cambio en mi interior. Fue como un interruptor silencioso que lo activaba. Como si hubiera decidido que si nadie más me iba a defender, lo haría yo misma. No iba a dejar que Troy me pisoteara solo porque se había colado en la vida de Maribel. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con el libro de registro abierto. Hojeé las páginas, cada entrada me recordaba la constante escalada. 15 de marzo, un pequeño rasguño en la puerta del conductor. 20 de marzo, un clavo en la rueda trasera. 25 de marzo, grieta en el parabrisas, probablemente causada por una piedra. 2 de abril, Troy sonriéndome con sorna desde la entrada de su casa, con una cerveza en la mano. 10 de abril, otro clavo, esta vez en la llanta delantera izquierda. El 18 de abril, encontré una huella desconocida en mi jardín. Respiré hondo, dejando que la ira se asentara en algo agudo y concentrado. Si querían pruebas, las conseguiría. Les haría imposible negarse. Tomé mi portátil y empecé a investigar sobre cámaras de seguridad, sensores de movimiento y alarmas. No iba a pelear como un bruto. Iba a pelear con inteligencia. Creé una carpeta en mi computadora llamada Evidencia de Troy Maddox. Subí todas las fotos que tomé, cada entrada con fecha y hora. Cotejé todo con los informes de la policía local, aunque la mayoría terminaban con un sello de evidencia insuficiente. Sabía que no duraría mucho. Si Troy quería seguirle el juego, yo le haría mejor. Pedí una cámara de vida silvestre con visión nocturna, de las que usan los cazadores para rastrear ciervos en el bosque. Pedí detectores de movimiento, pequeños para esconder en mis parterres. Incluso pedí una lata de pintura industrial que marcaría a cualquiera que se saltara una línea, dejándoles una mancha brillante que no se quitaba fácilmente. Al hacer el pedido, sentí una leve sonrisa en mi rostro. No era satisfacción ni venganza, era determinación. No iba a dejar que me sacara de mi vida. Esta era mi casa. Mi calle. Mi paz. Y lo protegería, aunque nadie más lo hiciera. Me recosté en la silla, exhalando un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. El reloj de la cocina marcaba suavemente en el silencio, cada segundo era una promesa de que las cosas estaban a punto de cambiar. No era de los que azotaban con los puños ni gritaban amenazas. Era de los que planeaban, documentaban, se aseguraban de que, cuando el martillo cayera, cayera con fuerza e ineludible. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí una extraña calma. No porque pensara que sería fácil, sino porque sabía que por fin estaba tomando el control. Los registros, las fotos, las cámaras, eran mis armas. Y Troy Maddox no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Una mañana, salí y me quedé paralizado. Las 4 llantas de mi auto estaban destrozadas sin remedio. Rasguños irregulares en la goma, como si alguien las hubiera cortado con un cúter de esos que solo se ven en las pesadillas. Se me cortó la respiración, un pánico gélido y agudo me subió por la espalda. Me quedé mirando el desastre, como los neumáticos se hundían como pulmones desinflados, el asfalto oscuro bajo ellos con la lenta fuga de todo por lo que había trabajado. Esto no era solo una broma. Esta fue una declaración de guerra. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Mi jardín, mi santuario, quedó destruido. La tierra removida, mis rosales arrancados de raíz y abandonados a su suerte, marchitándose al sol como soldados moribundos. El cenador de celosía que construí con mis propias manos, bajo el que Maribel solía sentarse con una copa de vino, y esa dulce sonrisa que guardaba solo para mí, estaba astillado, sus vigas agrietadas y rotas. Las rosas que había entrenado para treparlo colgaban como dedos rotos.
Sentí como si me hubieran destrozado, cada esperanza y recuerdo destrozados por alguien que quería verme sangrar. Caí de rodillas en la tierra, con las manos temblorosas mientras intentaba enderezar uno de los arbustos. Las raíces estaban destrozadas. Las hojas estaban marrones en los bordes, como si incluso ellas supieran que era el fin. Una ráfaga de viento trajo el olor a hierba recién cortada del jardín del vecino, un aroma que debería haberme tranquilizado, pero en cambio me hizo sentir un nudo en la garganta. Porque me recordaba a casa, y esto ya no lo sentía como mi hogar. Parecía un campo de batalla. Me ardía la garganta con un grito que no pude emitir. Me obligué a ponerme de pie, a mirar los restos con ojos claros. Fue entonces cuando lo vi. Troy, de pie al borde de su entrada, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona que me hizo romperle todos los huesos de la cara. No dijo ni una palabra, solo ladeó la cabeza como si estuviera inspeccionando su obra. La rabia me invadió tan rápido que casi me ahogó. Cerré los dedos en puños a los costados, con las uñas clavadas en las palmas. Me imaginé cruzando la calle a toda velocidad, imaginé el satisfactorio crujido de su nariz bajo mis nudillos. Pero no me moví. Todavía no. Porque esta no era una pelea que iba a ganar a puñetazos. Esta fue una lucha por todo lo que me quedaba, mi dignidad, mi nombre, mi hogar. Le di la espalda y entré lentamente en la casa, cada paso deliberado, como si me recordara que aún tenía el control. Cerré la puerta, me apoyé en ella y dejé que las lágrimas brotaran. Solo un momento. Lo suficiente para sentir el peso de todo. Luego me limpié la cara y me enderecé. No estaba roto. Todavía no. Me serví una taza de café, el amargo líquido me ayudó a calmar las manos. Mientras bebía, repasé cada momento de los últimos meses, los arañazos en mi coche, los clavos en mis neumáticos, la sonrisa que nunca se le borraba de la cara. Cada pequeña humillación se sumaba a esto, al desastre que había afuera. Casi podía oír su voz en mi cabeza, riéndose de mí. ¿Qué vas a hacer al respecto, Jeremías? Terminé mi café y dejé la taza con un suave ruido metálico. Mis manos dejaron de temblar. Mi mente se aclaró. Me susurré a mí mismo, bueno, ahora lo haremos a mi manera. Tomé mi cuaderno y pasé a la página de Troy. Cada entrada, cada fecha, cada foto, todo cuidadosamente catalogado. Los leí como un soldado lee un expediente enemigo, y luego pasé a una página en blanco y escribí. Siguiente paso, hice una lista de lo que necesitaría. Más cámaras, mejor ocultas esta vez. Sensores de movimiento. Cables trampa. Un amigo con experiencia en seguridad. No iba a pelear con él a puñetazos. Iba a ser más astuto que él. Saqué mi teléfono y revisé mis contactos hasta encontrar el nombre de Omar. Había servido 2 veces en el extranjero y regresó con la experiencia suficiente para asegurar un país pequeño, y ni hablar de un jardín suburbano. Le di a llamar. Contestó al segundo timbre. ¿Jeremías? ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cómo te va? Su voz era cálida y tranquila. Justo lo que necesitaba. Me tragué el nudo en la garganta. Hola, Omar. ¿Estás ocupado? ¿Para ti? Nunca. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Necesito tu ayuda. Alguien me está tomando el pelo. Necesito pillarlo en el acto. Hubo una pausa, luego un silbido bajo. No digas más. Estaré allí esta noche. El alivio me inundó como una lluvia fresca. Gracias, amigo. Después de colgar, salí y volví a inspeccionar los restos. Las llantas tendrían que esperar. Llamaría a una grúa más tarde. El jardín era lo que más me dolía. Cada planta que había cultivado desde la semilla, cada flor que me había traído paz, estaba hecha pedazos. Pero ni siquiera eso fue suficiente para hacerme rendir. Volví adentro y rebusqué en el armario, sacando la vieja caja de herramientas que mi padre me había regalado cuando compré esta casa. Estaba abollada y desgastada, pero sentía como un pedazo de él en mis manos. Siempre me decía que si alguien te quita algo, no dejes que te destruya. Lo reconstruyes, más fuerte. Pasé los dedos por el metal maltratado, sintiendo el peso de sus palabras. Iba a reconstruirlo.
Cuando Omar llegó esa noche, echó un vistazo a los daños y soltó un silbido bajo. «Madre mía. Este tipo es un auténtico desastre». Asentí con la mandíbula apretada. «Necesito atraparlo, Omar. Necesito pruebas. Quiero hacerlo bien». Me dio una palmada en el hombro. «Lo atraparemos». Sacó una pequeña bolsa de lona de su coche, llena de equipo que parecía sacado de una zona de guerra. «Empezaremos con un par de sensores de movimiento, los pondremos bajo el mantillo para que queden ocultos. Luego, una cámara de vida silvestre. Son pequeñas, infrarrojas y totalmente silenciosas. Lo pillaremos en el acto, sin duda». Exhalé un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. «Gracias». Trabajamos hasta bien entrada la noche, configurando los sensores y calibrando la cámara para que captara hasta el más mínimo movimiento. Cada vez que colocábamos un sensor, sentía una pequeña chispa de esperanza en mi pecho. Como si tal vez, solo tal vez, pudiera ganar. Cuando terminamos, Omar se secó las manos en sus vaqueros y sonrió. ¿Listo? Ahora solo nos queda esperar. Miré la calle oscura, la casa de Troy, la sonrisa que casi podía sentir en el aire. «Llevo mucho tiempo esperando», dije en voz baja. Omar me dio una palmada en la espalda. «Entonces es hora de que te espere». Asentí, y mi determinación se endureció como el cemento. No se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperar mi vida, poco a poco, de raíz en raíz. El jardín podría replantarse. Las llantas podrían cambiarse. Pero mi espíritu era mío y debía defenderlo. Y lucharía con inteligencia. Lucharía como el hombre que mi padre me enseñó a ser. Porque Troy Maddox me había declarado la guerra. Y ahora me tocaba a mí mostrarle lo que era la verdadera fuerza. No fui a la policía. Todavía no. Aprendí que el lento proceso burocrático solo le daría a Troy más tiempo para hacerme quedar como un paranoico. Así que, en lugar de eso, fui a la ferretería. El olor a aserrín y aceite me invadió en cuanto crucé las puertas corredizas de cristal, y el familiar crujido del linóleo bajo mis botas me trajo recuerdos de tiempos mejores, días en los que un simple viaje de sábado significaba recoger mantillo o pintura. No compré herramientas para defenderme. Caminé por los pasillos con serenidad, mi mente latiendo como un metrónomo. Sensores de movimiento. Alarmas de trampa. Una cámara de vida silvestre. Las recogí una por una, agregándolas a mi carrito como si fueran piezas de armadura. Cada artículo parecía un paso hacia la recuperación del control. Al pagar, la cajera adolescente me dedicó una sonrisa nerviosa, pasando la mirada de mi rostro sombrío al montón de cosas. «¿Un proyecto importante?», preguntó, intentando adoptar un tono informal. Forcé una sonrisa. «Algo así», dije en voz baja. Escaneó la última caja y me dio el total. Al entregarle mi tarjeta, no pude evitar mirar por encima del hombro, casi esperando ver a Troy acechando entre las sombras. Pero era la misma gente de siempre del sábado. Familias con niños, un hombre mayor mirando muestras de pintura, una pareja joven discutiendo sobre grifos. Gente normal viviendo vidas normales. Los envidiaba. Llevé las maletas a mi camioneta y las coloqué con cuidado en la caja. El sol empezaba a ocultarse, tiñendo el cielo de vetas doradas y naranjas. Me subí, arranqué el motor y lo dejé al ralentí un momento, con las manos agarradas al volante. Mis ojos se posaron en el jardín del otro lado de la calle. Mi jardín, el que había sido destruido. Una opresión me agarró el pecho, un recordatorio de que cada pétalo, cada hoja, había sido un testimonio de la vida que había construido. Y ahora se había ido. Pero eso iba a cambiar. No iba a dejar que ganara. Entré en mi entrada, las llantas crujiendo sobre la grava. La vieja camioneta de Omar ya estaba estacionada afuera. Estaba de pie junto al porche, con los brazos cruzados, irradiando una tranquila confianza como calor. ¿Listo para esto?, preguntó mientras salía. Asentí y me sonrió. Hagamos que este cabrón desee no haber oído nunca tu nombre. Se subió a su coche y se marchó, dejando tras de sí una sensación de finitud. Me quedé allí un momento, viendo cómo la patrulla desaparecía por la esquina,
el sonido del motor se desvanecía como la última nota de una canción larga y amarga. La calle volvió a estar en silencio, los pájaros cantaban como si nunca hubieran parado. Miré mi casa, mi hogar, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Paz? Dentro, me lavé las manos en el fregadero de la cocina, el agua convirtió la suciedad de mi piel en ríos arremolinados que desaparecieron por el desagüe. Miré hacia la ventana, al jardín donde una vez florecieron las rosas, y sentí una extraña esperanza. Había sobrevivido a lo peor. Me había enfrentado al hombre que intentó destruir mi vida. Y gané. No con los puños, sino con paciencia y constancia. Le demostré que hay hombres invencibles. Me sequé las manos y me serví una taza de café, el calor me calaba los huesos como una silenciosa recompensa. Lo bebí despacio, saboreando el sabor de algo ganado, no regalado. Afuera, el viento traía el aroma a hierba recién cortada y la promesa de un nuevo comienzo. Miré el espacio vacío donde solía estar mi rosal, imaginando ya el nuevo que construiría, más fuerte, más hermoso, irrompible. Sentado allí, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. No porque quisiera venganza, sino porque había recuperado mi poder. Y con eso, decidí, me bastaba. Con la paz restaurada, reconstruí mi jardín. Ya no se trataba de flores, al menos no solo de ellas. Se trataba de recuperar la paz interior que había sido pisoteada por Troy y la indiferencia de Maribel. Cada palada de tierra, cada semilla plantada, cada estaca clavada en la tierra se sentía como una rebelión silenciosa contra el caos que había intentado definir mi vida. Empecé con el rosal. Había construido el primero a mano años atrás, usando trozos de pino de la ferretería y un tutorial de YouTube que prometía una elegancia sencilla. Pero ese se desmoronó en minutos. Esta vez, elegí acero galvanizado, grueso, del tipo que resistiría el viento, la lluvia o la próxima guerra insignificante que un hombre como Troy pudiera traer. La artista metalúrgica local, Eloise, me la había recomendado una vecina que la había visto trabajar en el centro comunitario, artística pero robusta. Me conoció en el jardín, era una mujer alta con una melena rizada y manos que parecían haber luchado con dragones. «Necesitas un rosal que resista un huracán», dijo, con los ojos brillantes. Asentí, sintiendo que la tensión en mi pecho se aliviaba un poco. «Algo así», respondí. Recorrió el perímetro del viejo jardín, estudiando el espacio como una arquitecta. «Podemos hacer algo más que sobrevivir», dijo. «Lo haremos hermoso y fuerte». Por primera vez en mucho tiempo, me permití creerlo. Durante las siguientes semanas, Eloise y yo trabajamos juntas. Ella venía los sábados con su cuaderno de dibujo y su equipo de soldadura, mientras yo limpiaba los restos del pasado. Juntas, pusimos los cimientos, vigas de acero que sostendrían no solo rosas, sino también mi determinación. Mientras trabajábamos, hablábamos. De jardines. De la vida. Sobre cómo a veces las cosas más fuertes crecen de las ruinas. Me habló de la orquídea que cultivaba en su invernadero, delicada pero tenaz, que se negaba a morir incluso cuando todo lo demás se había rendido. Le conté cómo se sentía el jardín antes de que todo se fuera al diablo, cuánto le encantaban a Maribel los rosales trepadores, el aroma a lavanda en las noches de verano. Admití, en voz baja, que no sabía si alguna vez volvería a confiar en alguien así. Ella ni se inmutó. Simplemente asintió, con el soplete en la mano. «Está bien», dijo, con chispas danzando en su cabello como luciérnagas. «A veces, lo único en lo que necesitas confiar es en que eres más fuerte que lo último que intentó quebrarte». Sus palabras se asentaron en la tierra de mi pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sentí raíces allí de nuevo. Trabajábamos codo con codo, su risa cálida y relajada. Me recordaba que el mundo no estaba hecho solo de traición y moretones, que también había luz, si estabas dispuesto a abrir las persianas. Me encontré sonriendo con más frecuencia, incluso mientras el sudor me goteaba de la frente y la suciedad me cubría las uñas. Al principio, los vecinos observaban desde lejos, curiosos pero cautelosos. Luego, uno a uno, empezaron a pasar, algunos con limonada, otros con un simple gesto de la cabeza o un «buen trabajo, Jeremías». Pequeñas cosas, pero que significaban mucho más de lo que podía expresar. Una tarde, mientras el sol se ponía y proyectaba un resplandor dorado sobre la estructura de acero del cenador, Eloise se recostó sobre sus talones y silbó.
Mira eso, dijo con admiración en la voz. Sólido, hermoso, igual que tú, Jeremías. Sentí que me calentaba las mejillas y agaché la cabeza. Gracias, murmuré. Me dio un codazo en el brazo. No, en serio, dijo ella. No se trata solo de metal y rosas. Se trata de que recuperes tu vida. No dejes que nadie te diga lo contrario. La miré, con sus ojos brillantes de sinceridad, y sentí un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el calor del verano. Quizás tenía razón. Quizás por fin me había arrepentido. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con el rocío aún fresco en la hierba. Me puse mis viejas botas de trabajo, esas con las puntas desgastadas por tantos años de palear y martillar, y salí. La nueva pérgola se erguía alta y orgullosa, su acero brillando a la luz del amanecer. Recorrí con la mano la suave curva del arco, sintiendo la fuerza en sus huesos. Era como una promesa que nadie, ni Troy ni Maribel, podría volver a derribar. Abrí la caja de plantones de rosas que había pedido semanas antes, cada plantita era una frágil esperanza esperando su oportunidad de florecer. Me arrodillé en la tierra y comencé a plantar, con las manos firmes. Mientras trabajaba, pensé en todas las noches que había pasado despierto, escuchando el sonido de pasos en la oscuridad. Pensé en la rabia, la impotencia, en cómo la sonrisa de Troy me había revuelto el estómago. Y pensé en cómo, al final, no había tenido que luchar contra él a puñetazos. Lo había combatido con paciencia, con constancia, con la fuerza silenciosa que mi padre me había enseñado. Eloy se apareció justo cuando estaba recogiendo la última plántula. Llevaba una cajita, cuidadosamente sostenida en sus manos. Un regalo, dijo con una amplia sonrisa. Lo abrió y reveló una pequeña orquídea, con sus pétalos de un delicado rosa y hojas gruesas y brillantes. Para tu nuevo comienzo, dijo. Es más resistente de lo que parece. Se lo quité, sintiendo el peso de su confianza en mis manos. Gracias, dije con voz ronca. Se inclinó y me besó en la mejilla, el gesto era tan suave como los pétalos de la orquídea. De nada, susurró. Plantamos la orquídea juntas, justo al pie del cenador. Mientras el último puñado de tierra se asentaba alrededor de sus raíces, sentí una sensación de plenitud, como si un círculo se cerrara. Este era mi jardín ahora. Reconstruido, más fuerte, un testimonio de cada cosa rota que me negué a permitir que me definiera. Las rosas trepaban por el acero, sus espinas y flores, una promesa de que la belleza y el dolor pueden coexistir, que a veces hay que sangrar un poco para crecer. Me puse de pie y me sequé el sudor de la frente, con el corazón en alto. Eloy estaba a mi lado, con las manos en las caderas y los ojos brillando de orgullo. ¿Lo has hecho bien, Jeremías?, dijo. Muy bien. Asentí, sintiendo la verdad en lo más profundo de mi ser. El jardín quizá no borrara todo lo sucedido, pero era un comienzo. Un lugar para echar raíces. Un lugar para recordarme que seguía de pie, que seguía creciendo, sin importar las tormentas que se me cruzaran. Mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban, me senté en el porche con un vaso de té helado, observando la brisa acariciar las hojas de las rosas nuevas. Pensé en la vida que había tenido con Maribel, las cenas, las risas, cómo una vez me miró como si yo fuera su mundo entero. Pensé en el hombre que había elegido para reemplazarme, el hombre que intentó quebrarme, y pensé en cómo, al final, había fracasado. Porque aquí estaba yo, en mi propio jardín, con la promesa de nuevas flores y un nuevo comienzo. Respiré hondo, el aroma a tierra fresca y acero me inundó los pulmones. Ya no era el mismo hombre que había visto impotente como todo lo que había construido se desmoronaba. Era más fuerte, más inteligente, y aunque el pasado aún persistía como un viejo moretón, ya no me poseía. Había reconstruido mi jardín, había reconstruido mi vida. Y cuando las primeras estrellas empezaron a brillar en el cielo nocturno, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, también me había reconstruido a mí mismo. Una mañana, Maribel pasó sola. Yo estaba en el jardín, arrodillado al pie del nuevo rosal, cuyo acero brillaba al sol como una promesa. Tenía las manos cubiertas de tierra mientras guiaba una nueva parra por sus soportes, con cuidado de no forzarla, dejándola encontrar su propio camino. Fue entonces cuando sentí su mirada sobre mí. Ese peso familiar que antes me reconfortaba y ahora se sentía como la sombra de una vida que ya no encajaba.
No levanté la vista de inmediato, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Estaba de pie en la acera, con los brazos cruzados, como si se estuviera controlando. Una brisa le alborotó el pelo y, por un instante, vi a la chica de la que me había enamorado hacía tantos años. Pero entonces el viento amainó, y allí estaba de nuevo, mayor, más delgada, con las arrugas de la preocupación aún más marcadas. Jeremías, dijo finalmente, en voz baja, como si estuviera probando cómo sonaría llamarme después de tanto tiempo. Terminé de atar la liana, me sacudí la tierra de las manos y me puse de pie. La miré a los ojos con la calma que tanto me había costado conseguir. Maribel. El nombre se me hizo extraño, como una palabra de un idioma que había dejado de hablar. Miró al suelo, recorriendo con la mirada las grietas del pavimento, y luego levantó la cabeza para mirarme a los ojos. No llevaba maquillaje, ni joyas, ni mascarilla. Solo ella. Las rosas, dijo con la voz entrecortada. Se ven hermosas. Asentí, con las comisuras de los labios crispadas. Gracias, dije. Me costó un poco. Pero valió la pena. Dejé que el silencio se instalara, sin ofrecerle una salida fácil. Si quería esta conversación, tendría que encontrar las palabras. Respiró hondo, con los hombros temblando. Nunca quise que las cosas se pusieran así, se quedó en silencio, como si la palabra correcta fuera demasiado pesada. No llené el vacío. En cambio, la observé forcejear, dejando que el peso descansara donde correspondía. Miró las rosas, el fuerte acero que las sostenía, y vi algo en sus ojos, un destello de arrepentimiento, tal vez, o de comprensión. Creí que estaba eligiendo la fuerza, dijo. Alguien que me protegería, que no me decepcionaría. Se le quebró la voz, pero elegí mal. Ahora lloraba, las lágrimas resbalaban por sus mejillas como lluvia sobre un cristal viejo. Recordé las noches que me quedaba despierto a su lado, escuchando su respiración, pensando que haría lo que fuera por mantenerla a salvo. Qué insignificante me parecía ahora. Suspiré, y el sonido cargaba con el peso de cada disculpa que nunca me había dado. No me debes nada, dije en voz baja. Ya no. Ella negó con la cabeza, desesperada, pero lo hago. Te lo debo todo, Jeremías. Siempre lo fuiste. Se le quebró la voz y se tapó la boca, como si pudiera evitar que las palabras se le escaparan. La miré y sentí el dolor de viejas heridas, la forma en que nunca sanaban del todo. Siempre fui el hombre que creías demasiado blando, dije con voz firme, hasta que resultó ser él el demasiado duro. Se estremeció como si la hubiera golpeado, pero no me disculpé. Me debía la verdad. Extendió una mano temblorosa, como si quisiera tocar la pérgola que nos separaba, pero se detuvo en seco. Quería volver, susurró. Quería pedirle perdón. Por todo. Miré su mano, la misma que una vez había llevado mi anillo. Y pregunté. Sus dedos se cerraron en un puño y ella retiró la mano. Y entiendo si no puedes perdonarme, dijo, pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que lo supieras. La miré de verdad. La mujer con la que construí una vida, que se rió de mis chistes y lloró en mis brazos. La mujer que se marchó sin mirar atrás. La mujer que lo eligió. Y sentí algo rarísimo, una paz profunda y duradera. Porque no necesitaba su perdón, ni ella el mío. Habíamos terminado. Ella podría cargar con su culpa, y yo con mi libertad. Asentí lentamente. Te entiendo, dije. Y te agradezco que hayas venido. Pero ya lo he superado, Maribel. Tengo mi jardín, mi trabajo, mi vida. Ya no necesito nada de ti. Le temblaban los labios y parpadeó rápidamente, intentando contener las lágrimas. Asintió también y se secó la cara con el dorso de la mano. Está bien, susurró. Está bien. Se giró para irse, pero se detuvo al borde de mi jardín, mirando las rosas meciéndose suavemente con la brisa. Son realmente hermosos, dijo. Tal como siempre los quisiste. Dejé que una leve sonrisa se dibujara en mis labios. Sí, dije. Lo son. Ella asintió de nuevo, luego se dio la vuelta y se alejó, con pasos ligeros pero inestables.
La vi irse, sintiendo cómo se deshacía el último hilo que nos unía. No dolió como esperaba. Fue como respirar hondo después de contenerlo demasiado tiempo. El sol ya estaba más alto, la luz se reflejaba en el acero del cenador y lo hacía brillar. Me agaché y recogí mis guantes de jardinería, sintiendo la tierra bajo las uñas. Este era mi terreno. Mi vida. Y nadie me la iba a quitar. Volví al trabajo, cuidando las nuevas flores. Cada rosa era un testimonio de resiliencia, con sus espinas afiladas, pero sus pétalos abiertos al sol. Pensé en los días que pasé de rodillas en esta tierra, preguntándome si alguna vez volvería a sentirme completo. Pensé en las noches que pasé mirando al techo, intentando comprender cómo todo se había derrumbado. Y pensé en el momento, en cómo las rosas se alzaban hacia el cielo, desafiantes y hermosas. Eloy se llegó un rato después, con el pelo recogido en una coleta despeinada, una sonrisa que me calentó el pecho. ¿Cómo está el paciente?, preguntó, señalando con la cabeza hacia el cenador. Sonreí. Tan firme como siempre, dije. Gracias. Se acercó e inspeccionó las rosas, rozando las hojas con los dedos como si saludara a viejos amigos. Lo hiciste bien, Jeremías, dijo con voz suave. Muy bien. La miré, la forma en que se le arrugaban los ojos al sonreír, la mancha de tierra en la mejilla que no había notado. Y me di cuenta de que la vida que creía terminada acababa de comenzar de nuevo, diferente y más fuerte. No podría haberlo hecho sin ti, dije, y lo decía en serio. Ella se rió, un sonido como de campanillas de viento. Bueno, creo que habrías encontrado la manera, dijo. Pero me alegro de haber estado aquí para verlo. Pasamos la mañana trabajando codo con codo, su risa mezclándose con el canto de las abejas y el susurro de las hojas. El sol ascendía, tiñéndolo todo de oro. En un momento dado, me detuve a contemplar el cenador, las rosas, el acero y las flores entrelazadas. Pensé en cómo era antes, frágil, fácil de romper, y cómo ahora se erguía inquebrantable, un símbolo de todo lo que había sobrevivido. Eloy se me sorprendió mirándome y me dio un suave codazo. ¿Pensando en el pasado?, preguntó. Negué con la cabeza, con una pequeña sonrisa en los labios. No, dije, pensando en cuánto valía la pena. Cada rasguño, cada cicatriz. Me trajo aquí. Apoyó la cabeza en mi hombro un instante, y sentí el consuelo de su presencia, sólida y real. Sí, dijo en voz baja, así crecen los mejores jardines. Más tarde, al final del día, empacó sus herramientas y se dirigió a su camioneta. Se giró antes de subirse, con la mirada cálida. «Sabes dónde encontrarme si alguna vez necesitas ayuda», dijo. Asentí. Sí, dije. Lo sé. Se marchó, dejando una estela de polvo que se asentó lentamente en la tranquila calle. Me quedé allí un momento, mientras el viento agitaba las hojas y el sol se ponía. Las rosas se mecían, sus pétalos reflejaban la última luz del día. Sentí un cambio en mi interior, una liberación del hombre traicionado, del hombre que necesitaba demostrar su valía. Ya no era el hombre definido por las decisiones de otros. Era mi propio hombre, de pie en el jardín que había construido, bajo una pérgola que había forjado con acero, sudor y una esperanza tenaz. La última luz se desvaneció, dejando el jardín bañado por la suave luz del crepúsculo. Respiré hondo, el aroma a rosas y tierra llenó mis pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el dolor de la pérdida. Sentí la plenitud de lo que había recuperado. Las rosas eran más fuertes que antes, sus espinas más afiladas, sus flores más vibrantes. ¿Y yo? Yo también era más fuerte. Al girarme para entrar, miré una última vez el jardín, la pérgola de acero que se recortaba contra el cielo, las rosas que seguirían creciendo, pasara lo que pasara. Y sonreí, no porque hubiera ganado, sino porque había sobrevivido, y porque sabía que a veces la última flor no es el final. Es el principio. Empezamos con los sensores de movimiento. Omar me enseñó a conectarlos a una batería, tan pequeña que cabía en la base de una maceta. Los enterramos bajo una fina capa de mantillo, disimulándolos tan perfectamente que hasta yo tuve que mirar 2 veces para verlos. Cada paso era como recuperar algo de lo que me habían robado. Una vez instalados los sensores, pasamos a la cámara de vida silvestre.
Era pequeña, no más grande que la palma de mi mano, pero potente, con visión nocturna y función de marca de tiempo. La colocamos en la valla que daba a la entrada, en un ángulo perfecto para atrapar a cualquiera que cruzara el límite. Omar la probó con una sonrisa, agitando los brazos dramáticamente. «Sonríe, hijo de puta», murmuró, y yo reí, un sonido que no me había permitido sentir en semanas. Me sentí bien, como si hubiera resurgido de mi antiguo yo. Conectamos la cámara a una batería de repuesto, así que aunque Troy intentara cortar la corriente, seguiría grabando. Revisé la pantalla. Con una claridad cristalina. Incluso a la luz de la luna, pude ver cada detalle. Las arrugas en el rostro de Omar, los arañazos en la cerca, el fantasma de mi rosal roto al fondo. Fue perfecto. Por último, llegó la trampa de viaje, un artefacto inofensivo pero ruidoso que, si se activaba, disparaba un destello cegador y una sirena. «No le hará daño», dijo Omar en voz baja, «pero se morirá del susto». Lo colocamos cerca de la pasarela, oculto bajo una gruesa capa de mantillo y una pequeña tabla de madera. Le dio un suave empujón con el pie y el vehículo hizo un suave clic. «Listo», dijo. Sentí una oleada de alivio, como si por fin tuviera una oportunidad de luchar. Los dos nos quedamos allí, en la oscuridad, con el olor a tierra fresca en el aire, escuchando los tenues sonidos de la noche, un búho a lo lejos, el zumbido de los insectos. Mi corazón se sentía más ligero que en semanas. «Gracias, Omar», dije. Negó con la cabeza. «No me agradezcas todavía. Veamos qué tiene este tipo». Compartimos un momento de tranquilidad y comprensión. Dos hombres que habían visto suficiente mundo para saber que, a veces, uno tiene que luchar sus batallas a su manera. Cuando se fue, me quedé sola en mi jardín, mirando la trampa que habíamos construido. Casi podía ver el rostro de Troy, satisfecho y confiado, a punto de llevarse el susto de su vida. Me susurré, «Te toca a ti». Entré, me serví un vaso de agua y me senté junto a la ventana, mirando la calle. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pared. Pensé en todas las veces que Mirabelle y yo nos habíamos sentado en ese porche, con su risa radiante como las rosas en flor. Me pregunté si alguna vez pensaría en el desastre que había dejado atrás, en los restos de lo que habíamos construido juntos. Sentí una punzada en el pecho, pero la dejé ir. Ya no se trataba de ella. Se trataba de mí, de recuperar lo que era mío. Me quedé mirando el jardín, el cenador roto. Mañana empezaría a reconstruirlo. Más fuerte esta vez. Refuerzos de acero, raíces más profundas. Me aseguraría de que fuera algo que nadie pudiera volver a destrozar. Estaba harta de que otros decidieran lo que merecía. Cuando el reloj dio la medianoche, me recosté en mi silla. El zumbido de la cámara de vida silvestre era una presencia reconfortante. Me imaginé a Troy tropezando por mi jardín, con toda su arrogancia despojada por la fría realidad de una trampa que nunca vio venir. Me imaginé su rostro, confundido, enojado, humillado. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No por malicia, sino por alivio. Porque ya no era impotente. Estaba lista. Y mañana por la noche, cuando volviera a buscarme, estaría esperando. Exactamente a las 2:16 de la madrugada, sonó la alarma. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiéndome tan rápido que sentí que se me iba a salir del pecho. La casa pareció temblar con el repentino estruendo, y el aullido de la sirena resonó en las paredes como un ser vivo. Por una fracción de segundo, me quedé paralizada, con la mente nublada por el sueño y la adrenalina. Pero entonces el instinto me dominó. Salté de la cama, con los pies descalzos sobre el suelo frío, y corrí hacia la ventana. Se me cortó la respiración al ver el caos que se desataba en mi jardín. Allí estaba, Troy Maddox, pillado con las manos en la masa. Su figura estaba iluminada por el foco de seguridad que se había encendido automáticamente, resaltando cada detalle con nitidez. Agitaba los brazos mientras intentaba protegerse los ojos del destello cegador de la trampa. Un rosa espeso, azul eléctrico, cubría su camisa, sus brazos, su rostro. Parecía un payaso, y uno peligroso, además. La cámara de vida silvestre montada en la valla capturaba, a cada segundo, su luz roja parpadeando sin parar, como un ojo que no parpadea.
Mi pecho se agitaba con una mezcla de rabia y triunfo. Troy se tambaleó, intentando recuperar el equilibrio. Pero tropezó con el cable sensor de Omar, y yo me había escondido bajo el mantillo. Cayó al suelo con fuerza, con las manos abiertas en la tierra, y el martillo que llevaba se estrelló fuera de su alcance. Vi clavos desparramándose de su bolsillo, los pequeños proyectiles plateados que se habían convertido en su arma predilecta contra mis neumáticos. Por un instante, se quedó allí sentado, aturdido, cubierto de pintura como un mimo criminal pillado en plena flagrancia. La sirena seguía aullando, un grito desgarrador que parecía partir la noche en dos. No me moví. No salí corriendo ni grité. Me quedé allí, junto a la ventana, mirándolo fijamente. Quería saborear este momento, dejar que se grabara en mi memoria como una marca. La expresión de su rostro, conmoción, confusión, un atisbo de miedo, valió cada noche que pasé planeando esto. Siempre había sido la callada, la que seguía las reglas, la que no armaba alboroto. Pero esta noche no. Esta noche, le daría la vuelta a la tortilla. Él creía que podía doblegarme, humillarme delante de todo el vecindario. Pero ahora era él el que estaba en el suelo, el que no tenía dónde esconderse. Se puso de pie tambaleándose, limpiándose la pintura que le goteaba por la cara en lentos y burlones riachuelos. Su mirada se movía alocadamente en todas direcciones, como si temiera que alguien pudiera acudir a su rescate. Pero la calle estaba vacía, silenciosa salvo por los ecos moribundos de la alarma y el débil y provocador pitido de la cámara de fauna. Miró fijamente a mi ventana y entrecerró los ojos al verme allí. No me inmuté. No saludé ni grité. Lo miré fijamente, con los brazos cruzados y una expresión fría. Este era mi territorio, y él era el invasor. Abrió la boca, quizá para maldecir o amenazar, pero no emitió ningún sonido. En cambio, se dio la vuelta y huyó, dejando tras de sí un rastro de huellas azules que marcaban su vergüenza por mi césped y la acera. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. La tensión desapareció de mis hombros en una oleada lenta y satisfactoria. Me sentí como si acabara de correr una maratón, con todos los nervios del cuerpo ardiendo. Pero bajo el agotamiento, sentía una satisfacción intensa y constante. Lo había logrado. Lo había delatado. Caminé hasta la puerta principal y salí, con el aire fresco de la noche bañándome como un bálsamo limpiador. El jardín estaba hecho un desastre, huellas en el mantillo, pintura en el camino, tallos rotos donde había tropezado. Pero ya no lo sentía como una derrota. Lo sentía como una prueba. La prueba de que no estaba loca. Prueba de que me había estado buscando desde el principio. Prueba de que me había subestimado. Me arrodillé y recogí el martillo que había dejado caer. Era barato, de esos que se encuentran en tiendas de descuento, pero me pesaba en la mano. Le di la vuelta y observé el mango desgastado y las tenues manchas azules en el metal. Prueba de ello. Lo guardaría en una bolsa y lo guardaría a buen recaudo. Se lo enseñaría a la policía si me lo pidieran. Me quedé allí un buen rato, respirando el silencio. La luz roja de la cámara de vida silvestre parpadeaba sin parar, testigo silencioso de todo lo sucedido. Imaginé la grabación, Troy entrando sigilosamente en mi jardín, el cable trampa saltando, la pintura explotando sobre él como una trampa de una película cómica. Imaginé el momento en que se dio cuenta de que lo habían atrapado, el pánico que debió de estallar en sus ojos. Sonreí. No porque quisiera venganza, sino porque me había negado a dejarlo ganar. Finalmente, apagué la sirena y dejé que la noche volviera a su calma habitual. Volví adentro, dejando un poco de tierra en el suelo con mis pies descalzos. En la cocina, me serví un vaso de agua, con las manos firmes. La adrenalina se desvanecía, dejando tras de sí una fría determinación. Esto no había terminado. Pero la balanza se había inclinado. Ya no era la presa. Yo era quien ponía las trampas. Yo era quien guardaba las pruebas. Y mañana decidiría qué hacer con ellas. Sentado a la mesa, mirando la tarjeta de memoria de la cámara de vida silvestre en mi mano, pensé en Maribel. Me preguntaba qué diría al ver las imágenes, a su hombre corpulento y fuerte pillado en el acto, humillado y pintado como un tonto. ¿Lo defendería? ¿Por fin comprendería lo que había intentado decirle todo este tiempo?
No lo sabía. Y quizá no importaba. Porque ya no lo hacía por ella. Lo hacía por mí. Por la dignidad serena que construí durante toda mi vida. Por la casa por la que trabajé. Por el jardín que cuidé con mis propias manos. Me levanté y caminé hacia la ventana una última vez. El jardín estaba en silencio, la pintura ya se secaba bajo la luz de la luna. Casi podía sentir la presencia de mi padre a mi lado, su voz firme en mi oído. «Lo hiciste bien, hijo», me lo imaginé diciendo. «No dejaste que te golpeara». Asentí, y sus palabras resonaron en el silencio. Estaba cansado, pero era un cansancio agradable. El que viene de luchar por algo importante. Apagué la luz de la cocina y me fui a la cama, con la tarjeta de memoria a salvo en el bolsillo. El mañana traería sus propios desafíos, sus propias preguntas. Pero esta noche, había logrado esta pequeña victoria. Y por primera vez en meses, dormí profundamente, sabiendo que cuando saliera el sol, lo afrontaría bajo mis propias condiciones. A la mañana siguiente, esperé en mi porche, con una taza de café en la mano, sintiendo la brisa acariciar las puntas de mi cabello. Era una mañana tranquila, engañosamente pacífica, de esas que deberían venir con el olor a hierba recién cortada y el ladrido lejano del perro del vecino. Pero hoy había una anticipación diferente en el aire, como el momento justo antes de que estalle una tormenta. Había dormido mejor que en semanas. El recuerdo de la cara de Troy, pintado como un tonto y atrapado con las manos en la masa, aún dibujaba en mis labios una sonrisa discreta. Pero ahí no terminaba todo. Era solo el principio. Los vi venir calle abajo, la camioneta blanca de Maribel avanzando despacio, con paso decidido. Conducía con gafas de sol y los labios apretados de esa forma que me indicaba que estaba ensayando lo que diría. Troy estaba en el asiento del copiloto, con la cara aún marcada por tenues manchas azules a pesar de sus intentos por limpiarlas. Incluso desde lejos, podía ver la tensión en sus hombros, la mandíbula apretada. Parecía un hombre que intentaba aferrarse a los últimos vestigios de su orgullo. Al llegar a la entrada, me quedé esperando, sujetando con fuerza la pequeña memoria USB que contenía las grabaciones de la noche anterior. Maribel salió primero, alisándose la falda como si fuera a la iglesia. Intentó parecer despreocupada, pero la mirada que me dirigió fue todo lo contrario. Fue brusco, cauteloso, como si se preparara para una pelea que no estaba segura de ganar. Troy se quedó en el coche un momento más y luego salió, con los ojos ocultos tras esas gafas de sol de espejo. No me miró. No pude, supuse. Su sonrisa se había ido. Eso era suficiente por ahora. Crucé la calle lentamente, mis botas crujiendo contra el pavimento. Sentía cada paso, el cambio en el aire al acortar la distancia. Maribel se giró hacia mí, con los brazos cruzados, intentando aparentar indiferencia. ¿Qué quieres, Jeremías?, preguntó con voz apagada. Levanté la memoria USB, dejando que reflejara la luz de la mañana. Creo que se te cayó algo, dije con voz serena, con un sabor a victoria silenciosa. Ella frunció el ceño. ¿Qué es eso? No respondí de inmediato. Le di vueltas en la mano, observando el reflejo del cielo en su superficie. Es la prueba, dije finalmente, la prueba de que tu marido no es solo un abusador. Es un criminal. Abrió la boca en señal de protesta, pero la interrumpí. Antes de decir nada, míralo. Completo. Y luego podrás venir a hablarme sobre cómo es un hombre de verdad. Se lo tendí. Dudó un momento, mirando fijamente a Troy, que había empezado a inquietarse como un animal acorralado. Finalmente, lo cogió. Su mano temblaba al sostenerla entre los dedos, como si fuera algo peligroso. ¿Qué hiciste, Jeremías?, preguntó con voz temblorosa. No hice nada, dije con tono tranquilo y firme. Acabo de documentar la verdad. Está todo ahí. La pintura. El martillo. Los clavos. La sonrisa burlona en su rostro cuando creía que nadie lo veía. Su rostro palideció. Se giró hacia Troy, quien se removió incómodo, apretando la mandíbula como si quisiera escupirme algo, pero no encontraba las palabras. No le di la oportunidad. Tócala, dije, señalando el porche. Míralo tú mismo.
Me miró fijamente un instante, con una expresión entre la incredulidad y algo parecido a la culpa. Entonces giró sobre sus talones y subió las escaleras a toda prisa, casi tropezando con la prisa por llegar a su portátil. La vi conectar el disco duro, vi cómo le temblaban las manos al mover el cursor. Troy estaba al pie de las escaleras, mirándome fijamente como si quisiera golpearme, pero sabía que no podía. Ahora no. No con la verdad mirándolo a la cara. Crucé los brazos y esperé. No necesitaba ver la pantalla para saber qué estaba viendo. Las imágenes de visión nocturna, Troy tropezando por mi jardín, la explosión de pintura, el martillo en la mano, los clavos en el bolsillo. Cada segundo de su humillación al descubierto. El jadeo de Maribel resonó por el patio como una bofetada. Troy. Susurró, con la voz entrecortada. ¿Qué hiciste? No respondió. Se quedó allí parado, con los hombros encorvados, las gafas de sol de repente demasiado pesadas para su rostro. Ella se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. Jeremías, no lo hiciste. Negué con la cabeza, con una pequeña sonrisa amarga en los labios. Sí, lo hice. Dije. Porque nadie más iba a proteger lo mío. Ni la policía. No tú. Solo yo. Sus hombros se hundieron, la lucha abandonó su cuerpo. Volvió a la pantalla, donde la grabación seguía reproduciéndose. El rostro pintado de Troy se congeló en un instante de pánico puro y culpable. Se tapó la boca con la mano, como si fuera a vomitar. No lo sabía, susurró, apenas articular palabra. No quería creerlo. Solté un largo suspiro, sintiendo que se me quitaba un peso del pecho. Ya lo sabes, dije. Y puedes elegir qué hacer con eso. Pero ya no dejo que me pisotee. Ya no soy más víctima. Troy por fin recuperó la voz, sus palabras bajas y entrecortadas. Me tendiste una trampa, acusó, con los ojos llenos de rabia y vergüenza. Lo miré a los ojos sin pestañear. No, dije. Tú te preparaste. Te acabo de dar la oportunidad de demostrar quién eres de verdad. Apartó la mirada, con las manos apretadas y un puño a los costados. Maribel seguía mirando la pantalla, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Casi sentí pena por ella. Casi. Pero entonces recordé cada rasguño, cada uña, cada sonrisa de suficiencia que me había dedicado, y la compasión se desvaneció. Ella lo había elegido. Ahora tenía que vivir con esa decisión. Me di la vuelta para irme, mis botas crujiendo en la grava. Jeremías, me llamó con voz suplicante. Me detuve, pero no me volví. ¿Y ahora qué? Preguntó. Respiré hondo, sintiendo el sol de la mañana en la cara. Eso depende de ti, dije. Pero yo ya he hecho mi parte. Ya no tengo miedo. Seguí caminando, sin mirar atrás, al cruzar la calle. El peso de los últimos meses se sentía más ligero sobre mis hombros. Me mantuve firme. Le demostré quién era. Y, pasara lo que pasara, estaría listo. No tuve que presentar cargos. Lo mejor de la grabación fue que era más elocuente que cualquier abogado o informe policial. Después de enviarle el vídeo al agente Delgado, un amigo de la zona que había visto suficientes dramas vecinales como para llenar toda su carrera, no tuve que esperar mucho. En menos de 24 horas, alguien llamó a la puerta de Troy. Estaba en mi jardín delantero, cuidando las pocas flores que quedaban en el jardín destrozado, cuando lo oí. El golpe autoritario de los nudillos de Delgado contra la madera. Ni siquiera tuve que levantar la vista para saber a quién iba. Observé desde una distancia prudencial, con las manos hundidas en la tierra, como si ese pequeño gesto de normalidad pudiera protegerme de la satisfacción eléctrica que me latía por las venas. Delgado vestía su uniforme, su placa brillaba a la luz del sol, con la misma figura tranquila pero firme que me había acostumbrado. Troy abrió la puerta, intentando fingir que no sentía dolor bajo las uñas ni culpa en el rostro. La voz de Delgado resonó por el patio, firme y serena, como si la hubiera ensayado cientos de veces. Señor Maddox, necesito hablar con usted sobre una denuncia por vandalismo y allanamiento, dijo. La mandíbula de Troy se movió como si masticara vidrio. ¿De qué estás hablando?, espetó. Delgado ni se inmutó.
Señaló con una pequeña bolsa de pruebas, el martillo que le había dado antes, todavía manchado con manchas azules. Tenemos pruebas, señor Maddox. Un vídeo que lo muestra en su propiedad con la intención de dañarla. Y también está el asunto de la pintura, las uñas. La cara de Troy se puso roja. Esto es una mierda, gritó, pero incluso desde donde yo estaba, pude ver el pánico en sus ojos. Delgado mantuvo la calma. Señor, no estoy aquí para debatir. Estoy aquí para informarle que se le ha notificado una orden de alejamiento y una advertencia oficial. No debe acercarse a menos de 15 metros de la propiedad del señor Knox. Si lo hace, presentaremos cargos. Y créame, tenemos suficiente para que eso se sostenga. Sentí una sonrisa en la comisura de mis labios. No era una sonrisa vengativa, sino de alivio. Por fin, alguien veía con qué estaba lidiando. Finalmente, hubo consecuencias. Troy bramó, sus palabras salieron en una maraña de negación y rabia. Me tendió una trampa. Siempre ha estado celoso, pero Delgado lo interrumpió, su voz era un muro silencioso pero inflexible. Señor, las imágenes hablan por sí solas. Las he visto. Mi capitán también. No se trata de celos ni rencor. Se trata de la ley. Lo rompiste. Ahora afrontas las consecuencias. Maribel estaba en la puerta, pálida y silenciosa. Miró a Troy como si ni siquiera lo reconociera. Una parte de mí se sintió dolida por eso, por lo que había elegido, por lo que había perdido. Pero otra parte sintió una satisfacción sombría. Ella lo había elegido a él antes que a mí, y ahora podía ver quién era realmente. Ya no sentía lástima por él. Ya no. Delgado le entregó un sobre pequeño, la orden de alejamiento. Troy lo arrebató, arrugándolo en su puño como si pudiera borrar su contenido. Delgado se giró y me miró a los ojos desde el otro lado del patio. Me dedicó un pequeño asentimiento de satisfacción, una silenciosa promesa de que se había hecho justicia, al menos en parte. Asentí también, con las manos aún cubiertas de tierra, pero el corazón más limpio que en meses. Mientras Delgado regresaba a su patrulla, Troy me fulminó con la mirada, su rostro era una máscara de odio y miedo. Ya no podía acercarse a mí. No podía tocar mi propiedad, mi coche, mi vida. El poder que tenía sobre mí se había desvanecido con esa orden de alejamiento, como un hechizo roto. No me regodeé. No me burlé. Simplemente me quedé allí, firme y en silencio, con el viento rozándome la cara como una promesa de que lo peor de la tormenta había pasado. Delgado se detuvo junto a mi buzón, con la mano apoyada en la tapa. Jeremías, me llamó. Me acerqué, sacudiéndome la tierra de las manos, el olor a tierra me calaba los pies. Sí, dije con voz tranquila. Me miró con esa mezcla de autoridad y amistad en la que había llegado a confiar. Hiciste lo correcto, dijo. Fuiste astuto. Documentaste todo. La mayoría habría atacado primero y preguntado después. Asentí con la garganta apretada. Gracias, conseguí decir. Sonrió levemente. Cuídate, ¿vale? Si intenta algo más, llámame. Sin dudarlo. Le sostuve la mirada. Lo haré, lo prometí.